La crisis en las cárceles del país es un problema que requiere de soluciones integrales, pero que hasta ahora se lo ha intentado afrontar de forma coyuntural con decretos de excepción, y allí están los resultados. Calma temporal de la violencia extrema, que no significa de ninguna manera que el Estado haya recobrado el control de los centros de privación de la libertad. Ahora, este no es un problema del gobierno, es un asunto de Estado, en el que se requiere una acción coordinada y eficiente de todas sus funciones, de toda la institucionalidad. Ya a esta hora nos acompaña Ramiro Narváez, asambleísta de Izquierda Democrática y presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Buenos días, asambleísta, y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un saludo afectuoso a todas las personas que escuchan este medio de comunicación. La Asamblea Nacional les encargó, asambleísta, desarrollar una investigación sobre las actuaciones de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria, así como la crisis de inseguridad ciudadana que se vive en el país. ¿Y qué es lo que ustedes han venido haciendo? Lenin, esta tarea ha sido asumida con total responsabilidad desde el mes de mayo, pero este trabajo que realizamos se sumó a un pedido del Pleno de la Asamblea Nacional de que se investiguen efectivamente a los funcionarios públicos que pertenecen a las diferentes instituciones vinculadas al tema de seguridad. Hay grandes sorpresas, Lenin, en esta investigación. Se confirma el descuido del Estado al sistema de rehabilitación social. Se confirma que el Estado no tiene el control de las cárceles. Cuando se manifiesta que se ha retomado el control de las cárceles, esa es una ficción, es un discurso que no es real. Hoy día los centros de rehabilitación social siguen teniendo una sociedad paralela a la nuestra al interior de estos espacios. Hace pocas horas en la penitenciaría del Litoral aparecieron 4 muertos con presunto suicidio, lo cual es totalmente ilógico. No se puede coordinar suicidios colectivos, por lo tanto, ese es un ejemplo de que el control de las cárceles aún sigue en manos de las organizaciones que operan al interior de estos espacios. Ahora, asambleísta, ¿cómo logramos que este trabajo que ustedes están desarrollando no se termine convirtiendo en un ejercicio de comparecencias donde se relatan hechos y cifras y se recogen, sí, también opiniones de voces expertas para terminar incorporando aquello en un informe con el que luego no se hace nada en un país que está lleno de diagnósticos pero huérfano de ejecuciones? Nosotros lo que queremos evitar es que sea un proceso en donde se emitan los diagnósticos que la ciudadanía ya los conoce, y es por eso que esta comisión y esta asamblea, de manera paralela a los procesos de control político y de fiscalización que viene haciendo, simultáneamente establece ya acciones inmediatas que puede tomar el Estado para mitigar, prevenir, eliminar esa crisis carcelaria. Las primeras recomendaciones las realizamos el 22 de julio, y el 4 de octubre realizamos 33 recomendaciones al Estado, recomendaciones que son de acción inmediata, que el 99% de ellas no requiere presupuesto ni tampoco requiere que se hagan reformas legales, solo depende de la voluntad política del Estado. La Asamblea está ya emitiendo estas recomendaciones que deben ser acogidas por las entidades que están a cargo del sistema de rehabilitación social, como por ejemplo el directorio de organismo técnico. Asambleísta, a propósito de estas 33 sugerencias que fueron para el gobierno, pero también para la Fiscalía, para la Defensoría del Pueblo, para las Cortes de Justicia, entre ellas plantean ustedes que se reviva el Ministerio de Justicia, que se lo reinstitucionalice. ¿Por qué lo consideran necesario? Mire, aquí el problema es de todas las instituciones del Estado. Todos deben abonar a las soluciones de igual manera que abonaron a los problemas. El gran ausente de la crisis carcelaria es el eje de justicia. Aquí ha tomado una actitud de Poncio Pilato. Hay un sinnúmero de acciones inmediatas que el sistema judicial puede tomar para mitigar esta crisis que está pasando. Ahora, evidentemente hay que revisar elementos de largo plazo, pero en el corto plazo hay que sentarse todas las entidades vinculadas al sistema de seguridad a plantear actividades inmediatas. Mire, lo que hemos detectado en función de su pregunta es que no hay una institución que se encargue específicamente al 100% y que se enfoque al tema de seguridad. ¿Y el Antes teníamos, por ejemplo, el Ministerio de Coordinación de Seguridad Ciudadana, que fue eliminado, y esas competencias no han sido transferidas.
El SNAI también ha sido sujeto a un control político, porque el SNAI no ha podido cumplir sus funciones. En estos meses hemos tenido 3 directores del SNAI, por lo tanto no podemos hablar de que se está implementando una política seria para reestructurar el sistema de rehabilitación social. Ramiro, ustedes también propusieron, dentro de esas 33 sugerencias, que la Asamblea Nacional analice la posibilidad de un amplio otorgamiento de indultos. ¿Basados en qué? Miren, uno de los problemas principales que tiene el sistema de rehabilitación social es el hacinamiento. Y ahí no solo son los indultos, es el acelerar los procesos para poder evacuar a las personas privadas de la libertad que están sin sentencia. La noticia que nos entregaron ayer algunos organismos de derechos humanos es que el 75% de las personas que fallecieron en estos actos violentos no tenían sentencia. Mire ahí la desidia del sistema judicial, por favor. Tampoco hay un número de jueces de garantías penitenciarias para tramitar los beneficios penitenciarios, y hoy personas que podrían estar libres están aún en estos centros de rehabilitación social. Por lo tanto, todas las acciones que ayuden a eliminar este hacinamiento van a ayudar. Lo que sí hay que hacer es un trabajo técnico. No podemos otorgar prelibertad a personas que han estado sentenciadas por violación, por asesinato. Hay delitos menores, hay personas de la tercera edad y que tienen enfermedades catastróficas. Esas son las personas que deben ser indultadas, por ejemplo, porque caso contrario, únicamente el gobierno hace acciones de corto plazo, la noticia en 2 semanas pierde fuerza y el sistema de rehabilitación social nuevamente queda en el abandono. Hablando de acciones de gobierno, el gobierno ordenó el ingreso de Fuerzas Armadas a las cárceles a través del estado de excepción. De hecho, fue para ello que se emitió el último estado de excepción, para que Fuerzas Armadas pueda ingresar a tomar el control de los centros de rehabilitación, mal llamados así. Y la Corte Constitucional le señala que eso, el ingreso de Fuerzas Armadas a las cárceles, no está bien. Entonces, como que no existe una actitud unitaria para confrontar este problema. Mire, la Corte Constitucional ha sido clara, no en base a esta última crisis. La Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas nos hemos pronunciado ante el gobierno y le hemos pedido que hay que hacer la reestructura total del sistema de rehabilitación social y que hay que hacer un plan de largo plazo, pero ha presentado oídos sordos el gobierno. Ahora, la militarización, la presencia de la fuerza pública evidentemente ayuda para retomar el control, pero una vez que se retoma el control hay que generar un proceso adecuado de rehabilitación social. Hay que hacer la separación de los privados de la libertad en función de la gravedad de sus delitos. Hoy, quien comete un delito pequeño y es ingresado a estos centros de rehabilitación social, termina siendo aliado o reclutado por bandas delictivas, y cuando sale del centro de rehabilitación social, lo que ha hecho es profesionalizarse en el crimen. Ramiro, si no garantizamos un proceso de rehabilitación social, estamos equivocados. Los guías penitenciarios, el sistema de control con guías penitenciarios ha permitido que en las cárceles del país haya piscinas, gimnasios privados, bodegas de whisky, tráfico de estupefacientes, ingreso de armas de todos los calibres, que se generen masacres y asesinatos, estos ahorcamientos, supuestos suicidios, semana de por medio. No ha servido. Se trata de tomar una medida extraordinaria, como es que Fuerzas Armadas ingrese para que, vamos, al menos que saquen esa piscina de allí, ¿no?, para que se clausuren esas bodegas de whisky, para que se identifique dónde y cómo es que ingresan las armas hasta las cárceles. Y la Corte Constitucional dice, no señor, esa medida excepcional a la que usted está, sí, constitucionalmente facultado, no la puede aplicar porque a mí no me parece. ¿Están ustedes de acuerdo con aquello? En la etapa inicial, evidentemente, las Fuerzas Armadas, la fuerza pública, debe retomar el control de las cárceles. Esa tiene que ser
tiene que ser una acción inmediata, justamente para eliminar esas posibilidades de que ingresen armas, de que haya privilegios para el 2% de la población carcelaria. La situación en la que vive el 90% de la situación carcelaria ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos. Este es privilegio de unos pocos. El 10% de los PPLs, de las personas privadas de la libertad, son los que cometen actos violentos. El 90% está temeroso de su vida. Mire un ejemplo que pasó. Un joven, cantante de hip hop del Bastión Popular, cae preso por consumo de drogas y por tener una cantidad que sobrepasaba el umbral, condenado a 8 meses. Se tardaron 4 meses en darle la boleta de libertad. Cuando llegó la boleta de libertad, ya era innecesaria porque él ya había muerto. Esa es la realidad que se vive en las cárceles. Y lo que más me preocupa, Lenin, es que muchas personas no se preocupan de este tema porque piensan que no les va a afectar. La violencia que se genera al interior de las cárceles se traslada a las calles. Y precisamente las personas no tienen cadena perpetua y van a salir libres, y la probabilidad de que vuelvan a delinquir es extremadamente alta. Este es un problema de seguridad del Estado, porque esa violencia se va a trasladar a las calles. Y Lenin, y sobre eso va mi siguiente pregunta, Ramiro. El país está viviendo una crisis de inseguridad que va sin duda más allá de las paredes de la penitenciaría del Litoral o de la cárcel de la Tacunga o de la cárcel del Rodeo. El marco legal, le pregunto, ¿el marco legal vigente es suficiente para afrontar de manera adecuada la realidad que vivimos o se necesita ampliarlo, modernizarlo quizás? Su pregunta es lo fundamental y a lo que tenemos que llegar. Yo, para contestarle, quiero hacer esta pequeña introducción. En las últimas horas, 4 muertes en la penitenciaría, asalto y tiroteo en el Policentro, asesinato en el Guasmo Sur, asesinato en el Guasmo Norte, guardias del Tripo Puerto heridos por sicariato, asalto a blindado, 1 muerto y 2 heridos por granada en Durán, sicariato en Daule. Eso sucedió en las últimas horas. Nosotros como Asamblea tenemos que fiscalizar, pero también tenemos que generar el marco legal para fortalecer a las instituciones que están haciendo frente a el tema de la seguridad ciudadana y la seguridad penitenciaria. Estamos ya trabajando desde el mes de mayo en varias leyes. Estamos constituyendo un gran código orgánico de seguridad del Estado para fortalecer a estas instituciones. También estamos revisando la ley del uso progresivo de la fuerza. O sea, de mayo a octubre han pasado algunos meses y no vemos los resultados de ese trabajo que usted nos comenta. Importante pregunta, Lenin. Le comento que el Código Orgánico de Seguridad del Estado está reprimido desde el 2017 y esta comisión ha tomado la decisión de que en el mes de enero o en el mes de febrero máximo esta ley esté en primer debate. Son más de 350 artículos que deben ser analizados individualmente y estamos procesando 13 leyes, Lenin. Nosotros hemos rescatado leyes necesarias que en las administraciones anteriores estaban reprimidas o eran temas que no se querían tocar porque no son populares, sin embargo son elementos que pueden aportar a la seguridad del Estado. ¿Y cuáles son los cambios más importantes, los cambios principales que pretenden ustedes incorporar a la norma en estos debates? Mire, yo le había manifestado un ejemplo, entre 13 ejemplos que tengo, uno es el uso progresivo de la fuerza. Tenemos que garantizar que todo el personal que está vinculado al tema de seguridad esté protegido, esté salvaguardado, de que cuando realice sus funciones tenga el marco legal para que sea protegido y no tenga ese temor de enfrentar a la delincuencia porque puede ir preso. Ese es uno de los elementos que estamos tratando. Otro de los elementos es fortalecer, por ejemplo, a instituciones como la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, para que custodien nuestras fronteras, Lenin, por donde entra la violencia, tanto por el norte como en el sur. El tráfico de drogas genera actos de violencia al interior de nuestros espacios. Esta asamblea ya va aproximadamente 49 sesiones y 20 mesas técnicas. Es una de las más productivas, pero a la final son los resultados, Lenin. Los diagnósticos efectivamente al pueblo no le solucionan la vida y no le dan mayor seguridad. Nosotros hemos extendido la mano al gobierno para que trabajemos de la mano para generar ese marco legal que tiene que proteger a los ciudadanos ecuatorianos. Aquí le esperamos al presidente de la República y a todos sus ministros para que continuemos este trabajo. Hay criterios como el de la alcaldesa Cintia Viteri, quien entregó un proyecto de ley al presidente Lasso a fin de que se permita el libre porte de armas, se requiere el pasado judicial a los extranjeros, se elimine la tabla de consumo
consumo de drogas. ¿Esto, a su criterio, contribuiría de alguna manera a reducir los índices de inseguridad tan altos que tenemos en el país, o no? Lenin, le voy a dar un criterio personal y no como presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. El porte de armas va a generar más violencia al interior de nuestro país. Hace pocos días vimos un video de un grupo armado llamado Los Fantasmas que ha manifestado su voluntad o su decisión de combatir a la delincuencia. Eso es lo que queremos para nuestro país. La seguridad es una responsabilidad del Estado y el Estado no puede trasladar esa responsabilidad al ciudadano y decirle: yo lo voy a armar a usted para que usted se defienda y para que usted haga frente a la delincuencia. Eso es un grave error que lo único que puede generar son muertes de muchas personas inocentes, porque frente a eso la delincuencia también se va a armar y eso va a generar muertes, Lenin. Ramiro Narváez, asambleísta de Izquierda Democrática y presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.